Muy buenas tardes, tengan ustedes, estimados maestros, directores y especialistas pedagógicos EIB que se conectan a través de la plataforma de Perú Educa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a estos espacios informativos de la EGLO 2024 que fue en su momento. Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este webinar, a esta presentación de los resultados de la prueba escrita de lengua, de la prueba escrita de la evaluación del dominio de la lengua originaria EGLO 2024, ¿no? Donde conocerán todos los resultados de esta evaluación. Para empezar este webinar tenemos a nuestro director en sala ya, a Marcelino Galindo Vivanco. Él es el director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien nos va a dar el saludo y apertura de este webinar. Adelante, estimado Marcelino. Muchas gracias, Diana. Un saludo cordial a todos los estimados maestros, maestras, amigos y amigos que están en la sala. Reciban pues un saludo cordial y fraterno de todo el equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En efecto, en la línea de ir rindiendo cuentas de lo que hacemos, una de las actividades, uno de los procesos muy importantes que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación tenemos pues la evaluación de lenguas originarias. Este proceso lo desarrollamos, como es de vuestro conocimiento, cada año y permite a los docentes ingresar al Registro Nacional de Docentes Bilingües, que le faculta o constituye requisito, como dice tanto la Ley General de Educación como la Ley de Reforma Magisterial, constituye pues un requisito para desempeñar la función docente en las instituciones educativas comprendidas también en el Registro Nacional de Instituciones Educativas. Eso implica un desafío mayor con la participación de muchos actores que estamos inmersos en el quehacer educativo, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino también con la participación de las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, las UGEL a nivel provincial y sobre todo la participación de los maestros y maestras que forman parte de los docentes evaluadores en las lenguas originarias que tenemos en el país. Son 48 lenguas originarias, de los cuales 42 lenguas tienen instituciones educativas y pues no precisamente en todas desarrollamos la evaluación básicamente escrita. La oral lo hacemos en todas las que existen instituciones educativas. Indicarles que desde el año pasado, en este caso de la evaluación 2024, hemos iniciado todo un proceso de cambio en la perspectiva que veníamos evaluando los años anteriores. Esto orientado pues a mejorar también, no solamente desde la parte técnica, la evaluación en sí misma, sino también de ir también planteando desafíos a los docentes, a los interesados, a que nuestras lenguas originarias se desarrollen. Es por eso que de una estructura planteada con preguntas, digamos, de 4 preguntas para la comprensión, se ha ampliado a 20 preguntas, ¿cierto? Y el uso de algunas otras herramientas que le asignen, digamos, la prestancia técnica que toda evaluación debe tener. Es en ese marco también que estamos actualizando la norma vinculada a la evaluación, que pronto seguramente estará publicándose y esa será la que vaya, digamos, normando los procesos que vamos a ir desarrollando en este año y a futuro. Es de entender y también es de conocimiento de ustedes, pues que este proceso es un proceso complejo, sin embargo, le atribuye a nuestro sector educación y a nuestro
a nuestro país en general, una característica que nos debe alegrar el hecho de que pues tenemos muchas lenguas originarias y que nosotros, los maestros, el sector de educación, con sus distintas instancias, promovemos el uso de la lengua originaria en los espacios de aprendizaje. Es decir, aprender una situación, ¿no es cierto?, desde el uso de dos o más lenguas nos ayuda a que las personas podamos entender esa situación también desde esas dos o más lógicas. Cada lengua tiene su propia lógica de comprensión, cada lengua contribuye a desarrollar nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, de manera más diferenciada o de manera diferenciada en relación a los sistemas educativos que apuntan solamente el trabajo en una sola lengua. En ese sentido, pues vamos a presentar la experiencia que se ha vivido en el proceso 2024 y que estos aprendizajes pues sirvan para que con el aporte de ustedes, con el aporte de los actores que formamos parte en este proceso, pues podamos ir fortaleciendo, robusteciendo esta propuesta y que cada vez nuestros procesos de evaluación sean técnicamente alineados a cualquier otro proceso de evaluación, no por el hecho de que sea lengua originaria tenga que ser una evaluación, digamos, de segunda, tenemos que ir alineándolos a los estándares de evaluación que tiene nuestro sistema educativo y, por qué no decir, a los estándares que existe a nivel mundial. En ese sentido, pues vamos a presentar estos resultados esperando que ustedes puedan comentar, no solamente conocer, sino comentar, contribuir, aportar o generar espacios de reflexión en cada uno de vuestros ámbitos para que efectivamente podamos sentirnos bien en primer lugar con esta diversidad que forma parte de nuestra vida, pero también hacer algunas sugerencias, algunos aportes que contribuyan a que este proceso sea mejor. Dicho esas palabras, pues aperturo esta agradeciéndoles vuestra presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Marcelino, por este saludo y apertura a este webinar. Por supuesto, aquí en esta presentación, estimados maestros, estimados directores y especialistas A y B, si tienen alguna duda, consulta, reflexión, comentario, lo pueden hacer a través del enlace que está ya colgado ahí en el aplicativo. Pueden ahí registrar y luego ya los especialistas encargados van a ir respondiendo a medida como van llegando los comentarios y dudas, consultas, todo lo que ustedes necesitan preguntar, ¿sí? Entonces, nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes, a todos los que se van sumando en esta plataforma para esta presentación de los resultados de la prueba escrita de evaluación del dominio de lengua originaria EGLO 2024, ¿sí? Para esta presentación tenemos dos ponentes. Leoncio Seji Mamani, él es el coordinador del equipo de desarrollo docente EIB y fortalecimiento de competencia de EI, muy involucrado en este proceso, así como también Humberto León Guara, que él es el especialista también de la DEI, forma parte también de este equipo que también tiene a cargo esta presentación, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar el pase a Leoncio Seje, quien nos va a explicar esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte, esta presentación de los resultados. Y a continuación, Humberto León. Adelante, Leoncio. Muy buenas tardes con todos y todas. Efectivamente, el día de hoy el propósito de esta reunión es socializar los resultados de la evaluación de dominio de lenguas originarias realizada en 2024, analizar conjuntamente con ustedes en qué aspectos y en qué criterios hubo mayores aciertos y en cuáles también hubo dificultades y cómo superar en el presente año. Entonces, estamos para poder analizar y partir también por qué hemos cambiado
tanto el sistema de aplicación de los instrumentos y los instrumentos mismos, y lo indicó nuestro director, efectivamente en la lógica de mejora continua, estamos cada vez queriendo acercarnos a los estándares nacionales de toda evaluación que corresponde para poder identificar el nivel de dominio, tanto oral escrito, de la lengua original del docente. En esa medida, en el presente año hemos tratado de, perdón, en el 2024, hemos tratado de mejorar los instrumentos y también el sistema de aplicación. Ustedes conocen de que el año pasado la evaluación oral estuvo a cargo de las unidades de gestión educativa local y las DRE, pero la evaluación escrita se encargó directamente del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En ese sentido, la evaluación, como toda evaluación, tiene que marcarse en las competencias. Cuando hablamos de dominio oral, tenemos que hablar de la competencia, se comunica oralmente en la lengua indígena originaria. En ese sentido, entender qué es evaluar una competencia, vemos ahí que tenemos que ver el desarrollo de sus capacidades, que se van a evaluar en base a los criterios. Es importante tener en cuenta cómo interactúa estratégicamente el docente, cómo obtiene información y todos los demás criterios que tienen que ver con la competencia oral. Pero ahí esto, repito, estuvo a cargo de las unidades de gestión educativa local, en quienes confiamos a través de los equipos evaluadores. Ellos vienen y seguirán evaluando también el presente año la competencia oral. En cambio, la competencia escrita, que tiene el dominio oral, que tiene dos competencias, uno que es lee diversos tipos de textos en la lengua indígena originaria, y la otra competencia que es escribe diversos tipos de textos en la lengua indígena originaria. Y aquí hemos tenido bastante análisis, discusión, debate, cómo evaluar, qué aspectos evaluar, y hemos llegado a la conclusión de que es importante evaluar la integralidad de la competencia. Porque también algunos usuarios, sugerencias de todo sitio, siempre dicen, no, como es lengua originaria, nomás hay que evaluar solamente una competencia, una capacidad, los demás no se puede, tantas cosas, pero el análisis técnico ha arrojado de que es importante ser coherentes con lo que estamos evaluando a nivel de nuestro sistema educativo nacional, y por eso mismo en la competencia, la ley, en diversos tipos de escritos, se ha tomado en cuenta la capacidad de obtener información, la capacidad de infiere, interpreta, y finalmente la capacidad de evaluar y reflexión. Las pruebas de comprensión están con este tipo de preguntas. Más adelante Humberto lo va a explicar detalladamente cada ítem, cada pregunta correspondiente. Y luego en la competencia escribe diversos tipos de textos. Ahí están igual sus capacidades, adecua el texto, organiza y desarrolla las ideas, utiliza convenciones del lenguaje y también reflexiona y evalúa. Entonces son los criterios que se han utilizado para poder conocer el nivel en el cual se ubica cada docente. Ustedes recordarán que del 2013, cuando se promulga la resolución ministerial 630, los primeros años era muy simple el instrumento de evaluación, tanto oral y escrita. En oral muchos docentes decían de que yo puedo cantar, puedo contar un cuentito, una adivinanza. Entonces como que esos eran años iniciales y todavía estábamos, digamos, validando instrumentos, y poco a poco hemos ido progresando para hacerlo más sistemático, más estandarizado. Igual en cuanto a la evaluación escrita, hasta el año 2023 estaban encargados todavía de la calificación las unidades de gestión educativa local, y desde el ministerio lo que se hacía es enviar el instrumento correspondiente, pero tal vez no con la cantidad de ítems, con la cantidad de preguntas que permita identificar el nivel real. O sea, entonces, en cuanto a comprensión, eran 4 preguntas, que si bien es cierto que era más rápido para contestar, pero también podía jugar a favor o en contra de los evaluados, porque son 4 que no te permiten medir exactamente el margen para cada nivel. Pues por eso es que hemos analizado la cantidad de preguntas, el tiempo correspondiente, para poder acercarnos ya a las evaluaciones estandarizadas que se aplican tanto para nombramientos, para otros concursos que también se suelen realizar a nivel de Ministerio de Educación. Entonces, con esto quiero dar apertura
a este análisis correspondiente, y les anuncio que mañana 8 presentaremos ya los instrumentos en qué van a consistir para la EXPO 2025. Entonces, adelante, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Leoncio, por precisar cuáles fueron las competencias evaluadas en esta, valga la redundancia, en esta evaluación 2024, ¿no? Se comunica oralmente en lengua originaria, lee diversos tipos de textos escritos en lengua originaria, escribe diversos tipos de texto escritos en lengua originaria. Fueron las competencias en las cuales se evaluó la prueba escrita en lengua originaria. Bien, sigamos con esta ponencia. Es el turno de Humberto Leo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran, maestros y maestras? Como ya han anunciado los que me han antecedido, vamos a continuar con la presentación del análisis de los resultados de evaluación de dominio de lengua originaria 2024. Precisamente, para la evaluación de dominio escrito se usaron los instrumentos que se aprecian en la pantalla, ¿no? Como sabemos, tenemos un cuadernillo, ¿no es cierto?, para la parte de comprensión, que se calificó con la ficha óptica, y para la parte de producción teníamos una hoja de producción que se calificó con una rúbrica que podemos observar aquí, ¿no? Rápidamente veamos cuál es el panorama general del dominio escrito EDLO 2024. Como vemos aquí, ¿no?, este gráfico nos permite ver que los docentes que participaron en la evaluación no tienen diferentes niveles de dominio, y que, por ejemplo, avanzados son muy pocos, ¿no? De un total de 33.084 docentes que se evaluaron, solo 1.74% llega a avanzado, ¿no? Y 13.54% se ubican en intermedio, en básico se ubican 36.71%, y en inicio 36.06%, en no domina 11.94%, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no?, entre básico, intermedio, avanzado, superan, ¿no?, si bien supera 50%, si vemos los resultados de evaluación oral, es baja, ¿no? Entonces, a continuación yo voy a presentar este análisis ya por criterio, ¿no? Y según los textos que se evaluaron también, como sabemos. En este cuadernillo se presentaron 4 textos y 20 preguntas para la comprensión, o para la competencia leer diversos tipos de textos, y para la producción una consigna, ¿no? Entonces vamos a empezar por analizar primero por lengua, ¿no? Empezando por lo general. Miren, aquí nosotros vemos el color verde son los avanzados, ¿no es cierto? Entonces, verde, como vemos, hay lenguas que regularmente están, por ejemplo, One Piece, alrededor de 10% llegan a avanzado, pero sin embargo hay otro grupo de lenguas no lo tiene el verde. Por ejemplo, Shawi no lo tiene verde, solo si tienen azul, y azul es intermedio. Quiere decir, en la lengua Shawi prácticamente no tenemos docentes que lograron avanzado, ¿no? Asimismo, la lengua Ashéninka no lo tiene el verde, tiene el amarillo, que es básico. O sea, en Ashéninka no hay prácticamente docentes que hayan llegado a avanzado, muy poco, y avanzado prácticamente no lo tienen. Miramos lo opuesto. Humberto, Sí, no se observa tu presentación, que solamente se ha quedado en instrumentos empleados, más no corre a la siguiente slide. Por favor, ¿puedes volver a compartir tu pantalla? Gracias. ¿Confirma ahora? ¿Se aprecia? Ya, disculpen. Entonces, decía, si miramos este gráfico, podemos ver panorámicamente los resultados por lengua originaria, ¿no? Tenemos 13 lenguas que participaron en esta evaluación escrita en el año 2024. Como decía, el color verde son los avanzados, ¿no? Como vemos, hay muy pocas lenguas que llegan a avanzado. Una de ellas es Aymara, que tiene alrededor de 10%,
llegan a ser avanzados, pero en Ashaninka es muy poco, ¿no? Más bien en Ashaninka se ubican en intermedio, que es el color azul. Entonces, este gráfico nos muestra panorámicamente ¿no? La realidad, como en promedio los docentes que se evaluaron resultaron. Si nos fijamos en el lado derecho, nos muestra en color rojo los que están en no domina. Miren, el quechua de Cajamarca y el quechua Huanca tienen 40.4% y 36.26% respectivamente en no domina. Quiere decir, hay una gran cantidad de docentes que pues tienen dificultades en la escritura, ¿no? Tanto en la comprensión de texto como en la producción, ¿no? Porque este es el resultado consolidado, ¿no? Sin embargo, como ya decíamos, Aymara, One Piece son los que están, digamos, mejor en la producción escrita, ¿no? Como vemos, en el color amarillo se ubican, ¿no? La mayoría de las lenguas que son básico, ¿no? Hay un buen grupo en básico, y en azul, que son intermedio, un grupo también importante, ¿ya? Y como había anunciado, ahora vamos a entrar a analizar ya por aspecto, ¿no? Vamos a primero analizar los resultados de la competencia leer diversos tipos de textos en lengua indígena originaria 2024. Para ello es importante ver cuál era o cuál es la especificación técnica, ¿no? Entonces, para la evaluación de comprensión de textos, hemos tenido, como ya anuncié, 4 textos que está aquí, ¿no? Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, ¿no es cierto? Y 20 preguntas. Para ellos se establecieron 20 criterios, que son, ¿no?, de 1 al 20, ¿no? Y pues teníamos el texto 1, fue una anécdota de 4 líneas. Texto 2, un cuento de 2 párrafos, ¿no? El texto 3, un texto expositivo en caso de lenguas andinas, y en caso de lenguas amazónicas un texto descriptivo de media página. Y el texto 4 fue un texto argumentativo en lenguas andinas, y texto instructivo en lenguas amazónicas, ya casi de media página, ¿no? Entonces, como vemos acá, estos criterios están orientados a diferentes capacidades que Leoncio al inicio ya ha comentado, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo salieron los docentes en esta. Empezamos por el texto 1. En el texto 1, ¿no? Hay que recordar que, como ya acabo de mencionar, la anécdota, ¿no? Como vemos aquí, tuvo, dependiendo de las lenguas, en algunas lenguas 3 líneas, en algunas lenguas 3 líneas un poquito más, como vemos, y aquí están sus preguntas, ¿no? La característica del primer texto fue esta, ¿ya? Y el resultado que se obtuvo este de acá. Como vemos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? El porcentaje es alto. Por ejemplo, el criterio 1, que es una pregunta de obtiene información, que en este caso, criterio 1, identifica información explícita en una anécdota, ¿no? 84.9% de docentes acertaron. Mientras que el criterio 2, que también es una pregunta de obtiene información, que se reconoce detalles específicos en la anécdota, también 86.7% acertaron. La pregunta 3, ¿no?, de texto 1 es una pregunta de inferencia. En este caso, el criterio es deduce las relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información evidente en la anécdota. Aquí un poquito bajaron, ¿no? 81.3% aciertan, mientras que el criterio 4, que es una pregunta de reflexión y evalúa, ¿no? En este caso opina sobre el contenido de la anécdota, ¿no?, obtuvieron 69.4%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, digamos, en resumen, en cuanto a al texto 1 y las 4 primeras preguntas, los resultados son alentadores, son altos, digamos, hasta aquí, ¿verdad? Pasemos al texto 2, que es el cuento, ¿ya? El cuento, su característica, como acaban de ver aquí, es esta, fue esta, y los resultados que se obtuvieron podemos apreciar aquí. Corresponde entonces
criterio 5, que es un criterio de obtener información, que en este caso identifica información poco evidente en el cuento, baja, ¿no? A 56.5% acierta. Entonces, con relación al primer texto, ya empieza a bajar acá en la comprensión del texto narrativo. La pregunta 6, que corresponde a criterio 6 también, identifica la secuencia de hechos en el cuento. Aquí bajan más, ¿no? Solo 39.4% de docentes aciertan, ¿ya? El criterio 7 es una pregunta de inferencia, deduce el significado de una palabra por el contexto del cuento. Aquí casi la mitad de docentes aciertan. Y la pregunta 8, que corresponde al criterio 8, que es deduce las características del personaje principal del cuento, aciertan solo 33.7%. Aquí, ¿no? La mayoría, digamos, se equivocan, ¿no? Ya en este tipo de pregunta, que deduce las características del personaje principal del cuento. Y el criterio 9, que es opina sobre el contenido del cuento, ¿no? Prácticamente la mitad de los evaluados aciertan y la mitad no lo aciertan. Muy bien, continuamos con el siguiente texto, que viene a ser el tercer texto, ¿ya? El tercer texto fue diferenciado, ¿ya? Para la zona amazónica, para la zona andina fue texto expositivo, y para la zona amazónica descriptivo, ¿ya? En andinas, lengua sureño, aymara, quechua sureño, aymara, quechua central, quechua incahuasi cañaris, y en el grupo de amazónicos, Ashánica, Xénica, Huajón, Guampiz, Xiquioponigo, Shawi, y también en este grupo se sumó el quechua huanca, ¿no? La característica del tercer texto es este de acá, ¿no? Que es menos de media página, digamos, ¿ya? Y los resultados que se obtuvieron en cuanto al texto 3, podemos observar aquí, ¿no? En este caso corresponde al criterio 10, que viene a ser la pregunta 10, ¿cierto? Esta pregunta 10 es de obtener información, específicamente si ubica o no información en distintas partes del texto expositivo. Aquí 65% de evaluados aciertan. La pregunta 11, que es el criterio, identifica la información relevante y descarta lo no relevante del texto. Solo 53.8% aciertan, ¿ya? La pregunta 13, pregunta 12, criterio 12, infiere información explícita en el texto expositivo, es bajo, ¿no? Los docentes que aciertan, solo 48.9%, ¿no? La pregunta 13, que es criterio 13, identifica y analiza las motivaciones y acciones de los personajes, suben un poco, es 52.1%, ¿ya? Y la pregunta 14 viene a ser una pregunta de reflexiona y evalúa, ¿no? Exactamente, evalúa la intención del autor al colocar o no las imágenes en el texto. Aquí 55.8% de docentes aciertan. Entonces hasta aquí vemos más o menos, ¿no? La mitad, un poquito más de docentes vienen acertando. Ahora vamos a pasar al texto 4, el texto 4, ¿ya? Que es el texto más complejo, y aquí vamos a ver una realidad, ¿no? Pero antes veamos que igual también hubo dos tipos de texto: texto argumentativo para las lenguas andinas y texto instructivo para las lenguas amazónicas, ¿no? Un texto de aproximadamente de media página. Y los resultados que se obtuvieron en el cuarto texto, ¿no? Que corresponden a las últimas 6 preguntas, son como sigue. Se tuvo el criterio 15, pregunta 15, ¿no? Una pregunta de obtiene información, ubica información en distintas partes del texto, ¿no? Aciertan 51.2%, ¿no? Luego van a venir preguntas de inferencia, ¿ya? 3 preguntas de inferencia. La pregunta 16 realiza inferencias de las relaciones de intención, finalidad en el texto. Aquí solo 39.9% de docentes aciertan. Quiere decir que aquí, ¿no? Los docentes tienen mayor dificultad. Las preguntas que ¿no? exige realizar inferencias de las relaciones de intención, finalidad en el texto.
Asimismo, el criterio 17, ¿no? Pregunta 17, que es otra pregunta de inferencia, realiza inferencia de la relación de causa-efecto en el texto. También solo 38.9% de docentes aciertan, ¿ya? Criterio 18, que es la pregunta 18, explica el propósito del autor. En este criterio, los que aciertan son muy, ¿no? Bajos, ¿no? Solo llegan a 27.8% de docentes. ¿No? Prácticamente casi alrededor de un poquito más del 70% de docentes no lo aciertan, ya tienen dificultades. El criterio 19 es una pregunta de reflexión y evalúa, ¿no? Específicamente de opina al asumir una posición sobre algún argumento del texto. Aquí aciertan 56.7% de docentes. Y finalmente la pregunta 20 fue, ¿no? Evalúa el uso de comillas o paréntesis usados en el texto. Aquí también aciertan solo 40.4% de docentes. No, la mayoría de docentes no acertaron. Entonces continuamos ahora con análisis de los resultados de la competencia escribe. En la competencia escribe, ¿no? ¿no? El principal instrumento de evaluación es la rúbrica, ¿no? Y aquí vemos la rúbrica que establece los siguientes criterios, ¿no? Que además es conocido, ¿no? Vemos 4 criterios que en realidad vienen a ser las capacidades de la competencia escribe, ¿no? Con la diferencia de que este segundo capacidad que organiza y desarrolla las ideas se desglosan en 2, ¿no? Una primera parte que mide si desarrolla o no las ideas, ¿no es cierto? Y una segunda parte si adecua o no los recursos cohesivos, recursos textuales y vocabulario, ¿ya? Entonces, como reitero, la capacidad 1 de esta competencia viene a ser criterio 1, ¿no? La capacidad 2 de esta competencia se convierte en criterio 2, la capacidad 3 de esta competencia se convierte en criterio 3 y la capacidad 4 de esta competencia escribe se convierte en criterio 4, ¿ya? Entonces, con estos criterios se ha calificado las pruebas de producción que los docentes escribieron. Veamos también rápidamente qué tipo cuál fue la característica de la consigna para la producción de texto, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Esta es una consigna en quechua, ¿no? Lanzaba un caso, ¿ya? Para que el docente, antes de escribir, lea la consigna, ¿no? Era por ejemplo, ¿no? En este caso, que lanza una problemática y una pregunta para que el docente pueda escribir, ¿no? En todos los casos eran similares y que los docentes deben escribir su posición personal, ¿no? Argumentando por qué están de acuerdo o en desacuerdo ante esa problemática, ¿ya? Muy bien, entonces, como ya dijimos, esta producción de textos se calificó con estos criterios que anteriormente ya mencioné y expliqué, que son, ¿no? Las competencias las capacidades de la competencia escribe, pero para efecto de la evaluación de la lengua originaria llamamos criterios, ¿no? Veamos, para la producción escrita, ¿no? Se evalúa criterio por criterio, ¿no? Y en cada criterio hay una puntuación, como bien establece aquí la rúbrica, ¿no? Cada criterio va a tener su puntaje, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Es decir, todos los criterios tienen un puntaje máximo de 4 y entre todos los criterios suman 20, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ahora observar los resultados de cómo salieron, ¿no? Veamos los resultados de criterio 1, ¿no? En este caso, vemos que, por ejemplo, un 27.6%, ¿no? Están
bajos, ¿no? Bajos solo. A ver, un ratito. Estimados participantes, recordarles también que la publicación de postulantes actos para rendir la evaluación oral de la ECLO 2025 este año ya se encuentra disponible en Perú Educa. Solo tienen que ingresar en su navegador de preferencia Perú Educa, hacer clic en el pop-up que aparece y los va a llevar a visitar la publicación de postulantes actos para rendir esta evaluación 2025, ¿sí? Adelante, Humberto. ¿Ya ahora me escuchan? Ya. Bien, entonces este gráfico nos muestra los resultados del criterio 1 que se adecua el texto a la situación comunicativa, ¿no? Entonces, como vemos, solo 18.1% de docentes obtienen 4 puntos, ¿no? 4 puntos, quiere decir, excelente, ¿no? En cambio, 27.6% obtienen 3 puntos, ¿no? Y 2 puntos obtiene la mayoría, miren, casi la mitad, ¿no? 25.9%, ¿no? Y 1%, 15.6%. Sin embargo, hasta aquí, digamos, es alentador, ¿no? Porque 0 puntos, por ejemplo, solo 12.8%, ¿no? Entonces, aquí también vemos en la parte izquierda, ¿no?, de su pantalla, vemos textos, ¿no?, como muestra, ¿ya? Aquí un calificador ha puesto que dice no hace referencia a la consigna. Es decir que este evaluado escribió algo, pero no responde, ¿no? En este caso va a tener 0 puntos, ¿no? Y al lado derecho sí observamos un texto bien escrito, entonces aquí sí probablemente el evaluado puede haber obtenido 4, 3 o 2 puntos, dependiendo cómo escribió, ¿no? Si adecuó o no a la situación comunicativa que se le pidió. ¿Ya? Bien, ahora si pasamos al siguiente gráfico que muestra ya los resultados ya por lengua, desagregados, también del primer criterio, que viene a ser si adecua o no a la situación comunicativa, podemos ver que los que obtuvieron 4%, ¿no?, son las lenguas, ¿no? Ahora. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya. Podemos observar aquí en este gráfico, ¿no?, qué porcentaje de docentes por cada lengua pudieron adecuar su texto a la situación comunicativa, ¿no? Recordemos que el color azul es 4 puntos, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí Aymara, un 21.4% logran 4 puntos, ¿no? Es, digamos, un porcentaje regular. Asimismo, aquí vemos Quechua Collao, Quechua Chanca, 20.7%, 21.2%, no obtienen 4 puntos. Asimismo, One Piece también supera 23%, digamos, ¿no? Pero también aquí podemos observar lenguas, ¿no?, que tienen 0 puntos. Por ejemplo, Shipibo, un 7.9% obtiene 0 puntos, o sea, no escribió nada o escribió, pero no logra adecuar a la situación comunicativa cuando escribe. Pero lo más preocupante es el quechua de Cajamarca, ¿no?, que obtiene 46%,
¿no? 0 puntos, ¿no? En este criterio 1. También le sigue Quechua Huanca un 35.4%, ya Ashénica, Xánica están entre 25 y 26%, ¿no? El resto de las lenguas, sus resultados se ubican, digamos, un poco entre 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Como pueden apreciar aquí, en cuanto al criterio 1, ¿no? Que es la adecuación a la situación comunicativa. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente criterio, que viene a ser organiza y desarrolla, ¿no? De manera coherente las ideas. En este caso, vemos que, ¿no? 4 puntos, ¿no? Solo obtiene un 15.7%, ¿no? Es bajo, ¿ya? Va bajando. Y 3 puntos obtiene 27.2%, ¿ya? Y 2 puntos, un grupo considerable que viene a ser 25.3%, un punto, 18%, ¿no? 0 puntos, 13%. Hay un bolsón, ¿no? De docentes que no logran organizar y desarrollar sus ideas de manera coherente cuando escriben, ¿no? Entonces, ahora veamos aquí cómo se distribuye por lengua, ¿no? Aquí vemos, igualmente, vamos por el color azul, que es 4 puntos en este criterio, ¿no? La lengua One Piece, ¿no? Mantiene un poquito más de 20%, que es 21, exactamente 21.7%. Asimismo, la lengua Quechua Collao, Quechua Chanca, ¿no? Chanca 17.4%, perdón, Collao, y Chanca 20%, ¿no? También Quechua Central Huanca, 14% aquí, pero es algo interesante, Huanca tiene 4 puntos, 14.4%, pero de manera ¿no? Increíble, 0 puntos, tiene 35.7% de docentes que no logran organizar y desarrollar ideas, o sea, 0, ni siquiera un punto, ¿no? Ya, aquí los, digamos, las lenguas, ¿no? Más preocupantes, como reitero, de Quechua Cajamarca, Quechua Huanca, ¿no? También Asháninca, ya, y Shawi también, ¿no? Que tienen puntajes, porcentajes altos, ¿no? Con 0 puntos, ¿ya? Muy bien. Veamos los resultados del criterio 2B, que viene a ser uso pertinente de recursos cohesivos y vocabulario. En este caso, ¿no? 4 puntos llega solamente 12.3%, es un porcentaje bajo, ¿no? Y el porcentaje más alto tiene, pues, el color verde, que viene a ser 3 puntos, 26.9%, casi 27%, y 2 puntos también alrededor de casi 26%, ¿no? Y se mantiene 0 puntos, en este caso, 14.6%. Como vemos, o sea, docentes que no escriben nada o que escriben no de manera muy básica, pero cuando el calificador no califica ciñéndose a la rúbrica, no obtienen ningún punto, sino 0 puntos, ¿no? Es un grupo considerable, ¿no? Y si miramos por lengua, aquí podemos ver que igualmente las lenguas que hemos mencionado, que son Quechua de Cajamarca, Quechua Huanca, se mantienen con porcentajes altos. Y es más, Quechua Cajamarca sube a 80.8%, ¿no? O sea, y esto es pertinente o coherente con con el Quechua, ¿no? Cajamarca, que ya está prácticamente muy debilitada, ¿no? Entonces, los docentes que participan no tienen habilidades fortalecidas para usar de manera pertinente los recursos cohesivos cuando escriben, ¿no? Pero sin embargo tenemos ¿no? Un grupo o porcentaje menor que obtienen 4 puntos, y la lengua más alentadora viene a ser el Quechua Collao con 15.4, seguido de Quechua Chanca con 14.4%, ¿no? También ahí aparece Aymara con 12.5%, ¿no? Y Quechua Huanca con 10%, pero sin embargo 0 también tiene casi 30%, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nos muestran, ¿no? Los docentes que han
perdón, los resultados sobre los docentes que han participado en esta evaluación. El criterio 3 viene a ser uso de convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, en este caso el alfabeto y las normas de escritura, ¿no? En este caso vemos que igual, ¿no? Se mantiene, miren, con 4 puntos alrededor de 12%, ¿ya? 3 puntos, 30, un poquito más de 30%, y 2 puntos, 26%. O sea, la tendencia se mantiene, ¿no? Y miren, 0 puntos también se mantiene entre 14, 12, ¿no? En este caso 13, ¿no es cierto? ¿Ya? Un punto también se mantiene, ¿no? Y ahora veamos la distribución por lengua, ¿no? La distribución por lengua nos muestra igualmente, mira, ya hemos identificado en qué lenguas estamos bajos. Miren, quechua de Cajamarca se mantiene, ¿no? En el uso de convenciones, ¿no?, de lenguaje escrito, un 89.9% obtiene 0. O sea, es bien va, ¿no? Asimismo, Huanca, 20 casi, ¿sí? Un poquito más de 20%. Tenemos Shawi, ¿no? Más de 35%. Ashaninka, también 23%, obtiene 0. Y si vemos en qué lenguas están mejor, ¿no? O sea, que logran 4 puntos, vemos nuevamente Aymara mantiene 13%, Quechua, Collao y Chanca, ¿no? Collao 17%, un poquito más de 17%, y Chanca, ¿no?, un poquito más de 12%, ¿ya? Entonces, la tendencia ¿no?, en diferentes criterios se mantiene con algunas variaciones, ¿ya? Esto nos permite, ¿no?, para repensar, replantear estrategias, ¿no?, para que los docentes también se fortalezcan, ¿no?, tanto del ministerio y también de las instancias descentralizadas, asimismo, por parte también de los mismos docentes en este caso, ¿no?, para que puedan priorizar en qué criterio estamos bajos, ¿no? El último criterio viene a ser reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. En este caso, se tuvo una pregunta, ¿no?, que decía, bueno, voy a decir en castellano, lee el texto que acaba de escribir, ¿no? Lee el texto que acaba de escribir, luego identifica aspectos que mejorarías si tuvieras que escribir una versión no final. Entonces ahí los docentes tenían que, ¿no?, revisar su propio texto que escribieron en ese momento e identificar, ¿no?, qué aspecto les falta mejorar, ¿no es cierto? Entonces ahí claramente nos muestra que todavía no tenemos mucha práctica de esta habilidad en las lenguas originarias. Como vemos, solo 3% logra 4 puntos, ¿no? Un 40% tiene 0, o sea, no escribió o escribió, pero no evidencia que está evaluando lo que escribió, ¿no? Y 22.6% obtienen 1, ¿no? Que es, digamos, escribían algo de alguna manera, escribieron algo, ¿no?, en la que se nota que sí estaban evaluando su propio texto, ¿no? Entonces, si vemos la distribución, ¿no?, por lenguas, ¿no?, ya sabemos que el quechua de Cajamarca, pues, mantiene, ¿no?, el porcentaje alto, también quechua Huanca, hay quechua central también, ¿no?, porcentaje alto, ¿ya? También Shawi, el porcentaje alto, ¿ya? Ashánica también. ¿Y qué lenguas, ¿no?, están mejor en este criterio? Miren, veamos, aquí el Aymara es que tiene 11.9%, ¿no?, que logra tener 4 puntos. Ahí se ha identificado, algunos docentes incluso hicieron, ¿no?, un cuadrito como una pequeña rúbrica, y ahí habían, ¿no?, evaluado su propio texto que escribieron, ¿no? También vemos con 5% a Shipibo, ¿no? Ashánica con 5% también, quechua Collao solo con 4%, y Chanca con 3%, ¿no? Entonces, digamos, en este criterio sí, la mayoría, ¿no?, estuvieron bajos, ¿no?, los docentes que se evaluaron. Para terminar, habría que, ¿no?, tener presente esta reflexión, ¿no?, que nos muestra este gráfico, ¿no? Miren, aquí en el gráfico del lado izquierdo tenemos los resultados de dominio oral, ¿no? Aquí, miren, el color verde
es los que fueron, como se dice, los que se habilitaron para rendir la prueba escrita, es decir, aprobaron, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, ¿ya? Y las que están en rojo son los que no ingresaron, ¿no? O no pasaron para la prueba escrita, es decir, quedaron fuera, ¿no? Y el porcentaje es bajo, ¿no? Los que se quedaron, ¿no? Por debajo del básico. No domina, solo 4.2%, en inicio 6.7%, no sumando ambos, es bajo, ¿no? No pasa de 11%, ¿no? Un porcentaje alto, sí, se ubican entre básico y avanzado, sobre todo en intermedio y avanzado, o sea, hay un buen porcentaje de docentes, ¿no? Que están en avanzado, mira, son 33.3% de docentes que ingresaron, o sea, 33.3% de docentes, ¿no? De un total de 33.084 docentes, ¿no? Su dominio oral es avanzado, ¿no? Y 37.6% de 33.084 docentes, su dominio es intermedio en oral, ¿no? Pero cuando miramos el dominio escrito, no sucede, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces nos muestra esto que si bien podemos ser hablantes de la lengua originaria, no necesariamente tenemos las habilidades fortalecidas en cuanto al dominio escrito, ¿no? Entonces ahí está el reto, ahí tenemos brecha entre lo oral y lo escrito, ¿no? Y como ya mencioné, ahí estaría, digamos, ¿no? El desafío, ¿no? Para el Ministerio de Educación, para los docentes, para las autoridades, para los especialistas, ¿no? Para ir también subiendo poco a poco, como bien ha mencionado nuestro director, para que todos los docentes bilingües también tengamos habilidades fortalecidas en la escritura, así como en castellano, ¿no? En castellano, si dominamos, digamos, el castellano en el dominio oral, también sabemos escribir, ¿no? También sabemos leer y comprendemos textos en castellano, ¿ya? Asimismo escribimos también, pero en lenguas originarias, ¿no? Tenemos dominio oral, pero no necesariamente el dominio escrito, ¿no? Bueno, con eso cierro esta presentación. Muchas gracias. Si hubieran preguntas, encantado de responder. Muchas gracias, Leoncio Segemamani y Humberto León, ambos especialistas del equipo de desarrollo docente EIB y fortalecimiento de competencias de la DEI, quienes nos presentaron los resultados de la prueba escrita de la evaluación del dominio de la lengua originaria 2024, estimados. Esos fueron los resultados. Aquellos maestros y especialistas también deben de ir fortaleciendo sus competencias tanto en el dominio oral y escrito para que luego se vean reflejados en la siguiente evaluación, ¿no? No a quedarse ahí, sino a seguir fortaleciendo, capacitándose en esta área, en este mundo tan bonito que es la EIB y que necesitamos maestros bien capacitados en el dominio de lengua originaria para que puedan transmitir toda su expertise y todos sus saberes a los estudiantes, niños, niñas y adolescentes que lo necesitan ser educados en sus lenguas originarias. Bien, estimados, dos avisos muy importantes de este webinar. La publicación de postulantes aptos para rendir la evaluación oral de la EGLO 2025 ya se encuentra disponible en Perú Educa. Solo tienen que ingresar ahí en su buscador de preferencia, colocan Perú Educa y luego siguen los pasos y les va a salir, colocarán su DNI si les solicita y les saldrá si son aptos o no para rendir esta evaluación oral de la EGLO 2025. Y toda consulta, como dijo Humberto, si tienen alguna consulta, duda, reflexión o aporte que hacer a este webinar, por favor, en el enlace que está ahí en el aplicativo, escribirlo. Y en el transcurso de las horas o el día de mañana, los especialistas encargados les irán respondiendo ahí a cada correo que ustedes escriben. Cuando escriben sus preguntitas, tienen que colocar el correo ahí y los especialistas gustosamente les irán respondiendo, ¿sí?
El día de mañana también tenemos un webinar también a las 5 de la tarde por este mismo canal, que es el canal de Perú Educa. Están también invitados todos ustedes a la presentación de las características de la evaluación oral y escrita de la EGLO 2025, lo que va a ser esta evaluación para este año, ¿sí? Los encargados de la dirección de I presentarán y darán a conocer estas características para que ustedes las tengan identificadas de la EGLO 2025, ¿no? Así es que deben estar atentos al Facebook Intercultural Bilingüe y a la plataforma de Perú Educa, que sale por este medio toda esta presentación. Sí, estimados, entonces, muy bien, hemos llegado al fin de este webinar, de esta presentación de los resultados de la prueba escrita de la evaluación del dominio de lengua originaria 2024. Entonces, maestros, sigamos fortaleciendo nuestras competencias y nuestras habilidades. Muy buenas tardes y muchas gracias por su participación. Perú Educa. Ministerio de Educación.